Hace un mes se estrenó a través de YouTube el capítulo piloto de El Guapo versus los narcovampiros, una obra llena de referencias a la cultura y el cine mexicano que, a pesar de su extraño título, es una serie que promete bastante y que además trae un baldado de nostalgia para muchos que fuimos niños al inicio de los 2000. Así que sin más, hablemos de Jorge R. Gutiérrez. Aunque tal vez por su nombre o su foto no lo conozcan, estoy seguro que muchos de ustedes sí reconocen su obra, pues es un animador y pintor mexicano, creador de la serie de televisión El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, transmitida a través de Nickelodeon en el lejano 2008. Este gran artista ha trabajado en otras obras como El Libro de la Vida o la miniserie Maya y los Tres, aunque también participó como diseñador de personajes para las series de Sonatiza y el clásico de Cartoon Network, Mucha Lucha. Que, por cierto, qué loco que Mucha Lucha, una serie que llevó a la animación mainstream la cultura mexicana, haya sido creada principalmente por australianos. En fin, mi contacto con la obra de este hombre en realidad fue a través de la serie del Tigre, pues era una de mis series favoritas en mi infancia, así que la recuerdo con mucho cariño, haciendo que en mi cabeza aspectos como su arte, personajes, historia y chistes nunca se fueran. En serio, hasta el día de hoy puedo hacerme mentalmente la imagen de una escena que se me clavó en la cabeza, en donde el puma loco, el abuelo del tigre, está en un jacuzzi de guacamole. De hecho, revisando la serie, en realidad tiene muchos chistes y situaciones subidas de tono. Además, su trama principal es bastante curiosa para una serie infantil, pues se centra en el dilema moral al cual se enfrenta Manny Rivera al hacer uso de sus poderes, pues sus dos referentes paternales como morales son completamente contrarios, siendo uno su padre, el héroe conocido como el Tigre Blanco, y otro su abuelo, el villano conocido como el Puma Loco. Si por alguna razón no viste esta serie, te la recomiendo, pues solo tiene 26 episodios de pura calidad. Hablando un poco más del estilo de Gutiérrez, en realidad es inconfundible. Su arte pictórico tiene una voz única, que ya sea a través de pintura, ilustración o animación, podemos reconocer, principalmente por la gran influencia de la cultura mexicana en sus representaciones, abundando catrinas, mariachis, luchadores y una paleta de colores viva donde se incluyen los colores de la bandera de México. Cada una son obras llenas de pequeños detalles que recuerdan al muralismo y el arte urbano de las ciudades latinas que se nutren del folclore local. Ahora, conociendo a su creador y recordando su estilo artístico, vamos a hablar de su hijo recién nacido, El Guapo. Esta serie nos cuenta la historia de Judas, mejor conocido como El Guapo. Junto a su hermano José son una dupla de luchadores de la ciudad de Tijuana. Él, al contrario de su hermano, quien es conocido como El Ángel, siempre ha sido una persona mucho más problemática, que en sus propias palabras solo ha sido bueno para pelear. Es por esto que su hermano tuvo que escaparse una y otra vez de las familias que lo adoptaban para volver con él, pues gracias a la actitud de Judas ninguna familia lo escogía, ya que por cierto son huérfanos. Es así como al momento de crecer deciden apoyar al orfanato con el dinero que ganan en sus peleas. Sin embargo, esta estabilidad se verá interrumpida en una noche en la que el Guapo, tras perder una apuesta con los narcos en una partida de póker, se verá obligado a fingir su derrota en la final del campeonato. Como esto es ir contra su honor y contra de su hermano, no le contará a nadie y el día de la pelea, cumpliendo con lo acordado, se dejará vencer. Sin embargo, lo que él ni los narcos esperaban es que contra todo pronóstico, Ángel sería capaz de ganar la pelea él solo, por lo cual los narcos lo matarán. Es así como veremos la historia de redención de Judas, en la cual deberá pagar con sus pecados enfrentándose contra el mismo Don Draculón, quien es el líder de los narcovampiros. En esta serie vamos a encontrar muchas referencias, tanto a escenas icónicas de series y películas como a otras historias, pero en específico al cine mexicano de los 60, en donde abundaban las películas del Santo, el enmascarado de plata, quien desde el 58 dio un salto del cuadrilátero al cine, en donde se enfrentaría con una variedad de villanos donde destacan títulos como El Santo contra las mujeres vampiros de 1962, El Santo contra los zombies de el mismo año y El Santo en el Museo de Cera de 1963.
Pero ¿quién era el santo? La persona debajo de la máscara era Rodolfo Guzmán, quien debutó en la lucha libre en 1934, pero no fue hasta el 26 de julio de 1942 que apareció por primera vez con el nombre de El Santo en la Arena de México. Aunque inició en el bando de los rudos o los villanos, su carisma y misterio lo llevaron a unirse al bando de los técnicos o los héroes, convirtiéndose en el favorito absoluto del público. Su figura logró quedarse en la memoria colectiva de la sociedad mexicana en 1952, tras la publicación de un cómic semanal sobre sus aventuras, el cual cimentó su estatus como héroe popular antes de llegar a la pantalla grande. Fue aquí que pasó de ser un hombre de carne y hueso a un superhéroe, ya que mientras que en el ring luchaba contra otros hombres, en el cómic se enfrentaba contra monstruos, momias, vampiros y científicos locos. Será justo en estas obras donde podremos ver las raíces de la narrativa y sus personajes. De hecho, el nombre de luchador de José, el Ángel, fue una de las 3 opciones que Jesús Lomeli, entrenador del Santo, le propuso a Rodolfo Guzmán, quien decidió escoger el Santo. Por cierto, la otra opción que tenía era el Diablo, un nombre totalmente contrario. Además de esto, otra referencia directa en el origen del par de hermanos la encontramos en Nacho Libre, en donde del mismo modo que vemos en la serie, Nacho decide transformarse en luchador para poder mejorar la vida de los niños de un orfanato. Algo importante a mencionar es que la serie tiene un tono totalmente para adultos, por lo que veremos violencia explícita, groserías en Spanglish y chistes sexuales, lo cual maneja con grandeza este autor, pues lo que veíamos entre líneas en los episodios del Tigre, aquí es explotado sin miseria, por lo cual podremos ver gags y chistes que antes estaban en el Tigre, pero que ahora se exageran al máximo y con un tono adulto. Referencias que pude identificar. A lo largo del piloto pude encontrar las siguientes referencias en escenas. La primera es una referencia a la escena de Salma Hayek en la película Del crepúsculo al amanecer, película dirigida por Robert Rodríguez, en donde un par de delincuentes terminan atrapados en un strip club dentro de un pueblo perdido en México, el cual justamente está lleno de vampiros. Otra referencia es una cabeza sobre una tortuga, que quien se ha visto Breaking Bad recordará esta escena y pues no hay mucho que decir. En esta escena podremos ver en el fondo un luchador con traje de cucaracha, y aunque aparece muy en el fondo y muy pocos segundos, es una clara referencia a la pulga de Mucha Lucha. Además, la atmósfera de Tijuana en esta animación, a pesar de que el piloto está en puro storyboard, me recuerda mucho a Sin City, donde la mayoría de las zonas son manejadas por bandas criminales o agrupaciones de diferentes tipos. Por otra parte, la gran parte de personajes que aún no conocemos y nos muestran nos da a entender que habrá una gran exploración de la ciudad, sus habitantes y los diferentes mitos y leyendas que encontraremos representados en la obra. Aunque aún no conocemos a todos los personajes de la serie, solo con la breve aparición en la que los podemos ver en la intro nos basta, ya que para mí la verdad eleva el hype por el estreno de la misma, ya que da curiosidad conocer a profundidad a estos personajes, que comenzando solo por su diseño la mayoría me encantan. Entre ellos encontraremos a Max, quien es la hija de Don Draculón, quien posiblemente no debe ser el mejor padre del mundo y por esto esta busca venganza. Ella perdió una pierna gracias al cartel y la veremos con un tipo de escopeta algo steampunk como reemplazo de su extremidad, lo que también me parece una referencia a otra película de Robert Rodríguez, siendo Planeta Terror, donde vemos un personaje con esa misma característica. Momia Mia. Este personaje es el que ya hablamos en el paralelismo con la escena de Salma Hayek, que por el momento no sabemos nada más de ella, sino que pues claramente es una momia mexicana, por lo cual su origen debe relacionarse a algún pueblo antiguo. Franken Rudo. Aunque su nombre no me mata y eso que compite con personajes que se llaman Momia Mia y La Loba Loca, también es el personaje con el diseño que a mi gusto es más genérico, que de igual manera tendremos que esperar hasta el estreno de la serie para conocer si es una adaptación de Frankenstein o será la mismísima creación de Víctor que por X o Y acabó en Tijuana. La Loba Loca.
Como su nombre lo indica, es una mujer lobo chola, que en realidad es una idea muy simple, pero no sé, me encanta. También estamos esperando por conocer mucho más de ella. El chupacabras. El diseño de este personaje también me gusta mucho, pues parece un bicho cualquiera que luego de beber sangre se transforma en una especie de bestia tipo Hulk, al cual tendremos que esperar para ver si será un villano o se convertirá en la mascota de nuestro grupo de héroes. Don Laguna. No sé realmente qué es, parece un hombre anfibio que es el líder de la banda de hombres anfibios, pero no sé, se ve chill mi pana. Supongo servirá para hacer muchos chistes o referencias a otros tipos de carteles o mafias. Y por último tenemos al villano principal de la serie, Don Draculón, quien la verdad tiene un nombre bien chistoso, o sea, no soy mexicano, pero sé que es un nombre que tiene mucho albur, pero en sí mismo es una buena representación de un Drácula latino. Aquí podemos ver también la representación de las 3 novias o esposas de Drácula provenientes de la novela de Bram Stoker, quien además de su diseño de anciano sabroso, también cuenta con una transformación en bestia demoníaca, de manera que posiblemente veremos una relación de este con el mismísimo demonio, que como pudimos conocer gracias al capítulo piloto de El Guapo, es mexicano. Y si aún no entienden por qué narcovampiros, pues la serie en un chiste nos explica esta metáfora, ya que los narcos se están chupando la sangre del pueblo mexicano, lo cual nuevamente es una idea simple pero bastante brutal. Actualmente la serie está en desarrollo y Gutiérrez lanzó el piloto buscando asegurar producción con plataformas de Netflix, Amazon, HBO o Apple. Así que si te gustaría ver terminada esta serie, ve a su canal de YouTube, compártela en Twitter y pues hagan ruido en internet para que alguna productora pueda comprar la serie y así podamos disfrutar de ella en el futuro. Sin más, este ha sido el One contra los paracovampiros digitales. Chao.